Tengan ustedes muy buenos días. Les está hablando Heriberto Vargas Granillo y les hemos mandado una serie de mensajes espirituales en donde está contemplada tu y mi salvación. Espero que los estudies, que los leas y que te pongas en las manos del Señor. En esta oportunidad traemos el plan de salvación. El plan de la salvación se encuentra escrito en el libro sagrado, la Santa Biblia. A lo largo de la historia, Dios escogió y utilizó a santos hombres para poder transmitir su revelación por escrito. Por este motivo, la Biblia representa la revelación de Dios en forma escrita, donde encontramos cómo es Él y cuál es su voluntad. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos dice 2 de Pedro 1:21. Hoy la existencia de Dios es reconocida por la mayoría de personas que habitan en este mundo. La propia creación apunta hacia la existencia de un Dios sabio todopoderoso. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 2:1-27. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio un mandamiento: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, nos dice en Génesis 2:17. El hombre desobedeció el mandato divino y le dice: comiste del árbol de que te mandé, diciéndote no comerás de él, en Génesis 3:17. El mandamiento dado por el Creador constituía en sí mismo una prueba decisiva, ya que el hombre no debería amar a Dios por obligación, sino en forma voluntaria. Pero el hombre desobedeció el mandamiento. Y Dios dice: y lo sacó del huerto del Edén. Génesis 3:23. El mandato en el corazón del hombre es manifiesto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Por medio de Adán recibimos como herencia el estigma del pecado. Por tanto, nuestra naturaleza se encuentra caída. El ser humano vive bajo la opresión del pecado y la humanidad da buenas muestras de ella. El ser humano vive separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Como resultado del pecado, el ser humano nace separado espiritualmente de su Creador, y así crece y camina solitario hacia la eternidad, destituido de la gloria de Dios y privado de su entrada en el cielo. El pecado tiene consecuencias en esta vida. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. El hombre vive alejado de Dios y sufre las terribles consecuencias de dicha separación. ¿Cuáles son esas consecuencias? La soledad, el egoísmo, la destrucción, el sufrimiento, el odio, guerras, enemistades, etcétera, etcétera. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nos dice Romanos 3 del 10 al 12. El pecado tiene consecuencias eternas. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición.
excluidos de la presencia del Señor. Segunda Tesalonicense 1 del 8 al 9. El ser humano tiene una deuda contraída con Dios, y si no logra saldar dicha deuda en esta vida presente, inevitablemente habrá de pagar las consecuencias en la eternidad. Pero Dios tiene una solución, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice en Juan 3:16. Dios vio al hombre perdido por la eternidad y decidió, Dios mismo, hacerse humano como nosotros, pagando en calidad de hombre el precio de nuestras desobediencias. Jesucristo muere por nuestros pecados, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Jesucristo vino a este mundo para sufrir el castigo de nuestros pecados, de tal manera que ya no tengamos que sufrir nosotros. Un verdadero acto de amor. Jesucristo nos lava del pecado y de la condenación. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido, dice en Lucas 19:10. Jesucristo, como ser humano, murió por nosotros, pero también resucitó el tercer día con poder y gloria. El Señor Jesús, no obstante, sigue siendo Dios, el Salvador del mundo, y como tal, hoy invita personalmente a cada uno de nosotros, a hombres y mujeres, para que acuda a Él. Venid a mí todos, dice en Mateo 11:28. El hombre puede reconciliarse con Dios y ser perdonado. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas, nos dice en Isaías 55:3. A través de Jesucristo, hoy mismo, tú puedes reconciliarte con nuestro Creador, recibiendo así el perdón de tus pecados y la salvación eterna. Lo que tú debes hacer para ser salvo y obtener la vida eterna está en estos 5 puntos que te voy a dictar. 1. Reconoce tu condición de pecador, arrepiéntete de tus pecados. Y Dios nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En 17:30. 2. Cree en Jesucristo. Cree que Jesucristo murió por todos nosotros y por ti y por mí, pagando el precio de tu desobediencia y de mi desobediencia. Y nos sigue diciendo Jesús, el que cree en el Hijo Jesucristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo nunca verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. 3. Acude a Dios y pídele el perdón de tus pecados. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, todos los que en Jesucristo creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. 4. Acepta por fe el regalo de la vida eterna que Dios te ofrece. Y nos dice la palabra de Dios, la dádiva, el regalo que Dios es vida eterna. Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. 5. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Él es Dios y Salvador. Y te está esperando para salvarte
y hacerte un hijo suyo. Y nos dice la palabra de Dios: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ahora te invito a hacer una oración. Esta oración se ha de hacer con toda sinceridad, dirigiéndose a Dios en un verdadero acto de fe. Cuando a ti, Señor Jesús, acudo, confieso que soy un pecador y que mis pecados me alejan de tu presencia. Creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en la cruz. En estos momentos, arrepentido, te entrego mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Acepto con todo el corazón el regalo de la vida eterna que tú me ofreces. Gracias por salvarme. Amén y amén. Nos dice el Señor Jesús: venid todos los que estáis trabajados y cansados, y os haré descansar. Mateo 11:28. También nos dice: el que a mí viene, no lo echaré fuera. Juan 6:37. Muy buenos días.